Hola, soy Carola Morán, psicóloga y escritora. El libro se llama ¿Por qué las mujeres no hablamos de dinero? Y esa es la pregunta con la que hoy vamos a empezar. ¿Por qué las mujeres no hablamos de dinero? Y si no hablamos de dinero, ¿es un tabú? El tabú del dinero. El tabú es algo prohibido por las razones que sean. Puede encontrar razones sociales, inclusive, sin que nadie lo haya prohibido, simplemente porque no se habló. Podrían ser históricas, políticas, las razones que haya encontrado una sociedad. En mi generación fue el sexo. El tabú era el sexo. Entonces no hablábamos. Entonces teníamos un montón de embarazo adolescente, teníamos un montón de ignorancia, no era transmisible, el conocimiento no se podía transmitir de unos a otros. La culpa era enorme, no solo por hablar, sino por desear cosas diferentes a una norma supuesta que se creía. Hubo mucho sufrimiento por no hablar, porque alguien no pudiera explicar cómo lo sentía y cómo lo vivía, qué cosas le gustaban, con qué género se veía más atraído o atraída. Fue un tabú que trajo muchísimos, pero muchísimos sufrimientos. Falta de información, acosos, atribuciones, faltas de denuncia, no se podía hablar. Y si se hablaba, era con un sufrimiento y con una culpa enorme. Bueno, puedo decir que hemos comenzado un camino diferente. Tenemos informaciones, tenemos deseos, tenemos formas de transmitirlo de otra manera y entre los géneros. Y hoy sigue siendo el dinero. ¿Por qué el dinero es un tabú? Porque no hablamos. Y si no hablamos de él, es un tabú. Entonces no se transmite. No va de generación en generación. En vez de ser transmisible entre otros y entre nosotras, va en soledad. En tu desarrollo personal vas a tener que vértelas con él. Incluso en momentos donde elijas proyectar lo que quieras, emprendimientos, carreras universitarias, a dónde, tu tipo de trabajo, pero si a eso le vas a sumar después el proyecto de ahijar o de maternar y de que la pareja tuviera un hijo o una hija, bueno, y si ese proceso tuyo se interrumpe, ¿qué va a pasar? Entonces el tema del tabú, ¿por qué no hablamos? Sigue generando un montón de respuestas automáticas que se dan como sueltas. No se puede hablar con la tía, con la hermana de la tía, con la madre, preguntarle sus historias, cómo lo vivieron ellas, qué les pasó, qué mejoraría. Todo esto da aporte de generación en generación. Esto es capital intelectual. Nuestro cerebro es repetición, pero tengo una buena noticia. El aprendizaje también es repetición. Entonces, ¿podemos repetir lo dado? Sí, claro, podemos repetir todo lo negado. Podemos repetir, nuestro inconsciente nos propone, en todo caso, repetir todo lo que había en casa. Lo repetimos porque no sabemos cómo crear algo nuevo. Entonces repetimos lo de la tía, lo de la hermana de la tía, lo de la mamá, lo que teníamos. Y si esto era pobreza intelectual o pobreza de proyectos, de desarrollos, en algún momento la escasez aparece como propuesta de tu vida. Entonces podemos desarmar la pobreza, ¿no? La pobreza, cuando digo pobreza, no hablo de los objetos que tenés, hablo de la forma en que vos los podés gestionar, la forma en que vos multiplicás este saber con otras mujeres. Entonces, si podemos desarmar la pobreza, ¿cómo haríamos para desarmar la pobreza de lo inconsciente, de lo vivido entre las mujeres de la familia? Empezando a hablar, situando un GPS financiero. ¿De dónde partimos? A ver, la abuela, ¿qué hizo? ¿Cómo le fue? ¿Qué no hizo? ¿Qué no nos contó? ¿De qué sufrió? ¿De qué padeció? Y si hubo duelos, separaciones, distancias, ¿cómo las llevó adelante? ¿Lo tuvo que salir a hacer rápido? ¿Lo pudo planificar? Porque si algo aparece en el medio, un hito, un duelo, una separación, ¿se puede en ese momento de tristeza elaborar o planificar un buen proyecto próspero para vos? Es difícil.
Hace un rato te dije que el cerebro es repetición y tenía una buena noticia, pero el aprendizaje también es repetición. Entonces, si situamos un GPS, ¿desde dónde partimos? Podemos aprender. Pero vamos a aprender cuando hablemos. Vamos a aprender cuando lo podamos transmitir. El conocimiento se comparte en un reel, en un libro, en un podcast. Se comparte, es generoso. Lo vas a poder escuchar en el tren, en el bondi, en tu auto manejando a tu trabajo. Y vas a poder, no con el concepto, porque es difícil cambiar la vida con un concepto. Los conceptos los vas a usar para hacer un anclaje y desde ahí partir con acciones diferentes. Entonces, si el aprendizaje es repetición, tengo una buena noticia. Repitiendo, empezando a hablar, empezando a situar de este GPS financiero, ¿a dónde querés ir vos? Entonces, repitiendo acciones o proponiendo acciones que sí sean sostenidas en el tiempo con coherencia y con constancia para que vos te puedas encontrar con esto. Con prosperidad, con proyectos que tengan que ver con tus deseos, con que seas fiel a tus deseos y a tus proyectos y eso te dé una economía sustentable y sostenida. Pero nos vamos a encontrar con algo que quizás al principio sea como un poco de ansiedad. El cerebro primitivo se siente muy amenazado cuando le querés cambiar cosas. Y seguramente también aparezca culpa por hablar de esto. Y ahí van muchas cosas asociadas. Culpa, merecimiento. ¿Por qué las mujeres no podemos hablar de dinero? ¿Quién dijo que los hombres solamente pueden hablar de dinero? Y esto no es un sesgo ni una cuestión de división de géneros. Al contrario, es con el género. Es con ellos que vamos a poder empezar a intercambiar. Es con ellos que les dieron todo el bastión del poder y sufrieron mucho ellos por eso también. No es un tema de hombres, es un tema de hombres y mujeres, porque si te desalojan a vos también. Si no podés cargar combustible o no podés cargar la SUBE, también te pasa a vos. Entonces el tema es tuyo y es de él. Y me parece que la propuesta de por qué no hablamos y que deje de ser un tabú en tu vida va a ser que ingrese un conocimiento. Cuando vos le haces lugar, el conocimiento va a ingresar e ingresa entre todos. Lo vas a apoyar con conceptos. Quizás escuchando este podcast te ayude en algo y digas, mira, con este podcast voy a empezar a hacer una acción. Lo voy a hablar con mi amiga, con mi otra amiga, le voy a preguntar. Y ya con eso se va a empezar a transmitir, se va a multiplicar, porque el aprendizaje es repetición. Si vas a la facu, si vas a tu trabajo, si tenés que estudiar algo que te dieron, vas a partir de los conceptos, pero después lo vas a repetir para poderlo integrar a vos. La idea sería que las charlas de dinero puedan estar integradas, que deje de ser un tabú hoy en esta generación. Y que no hablemos solamente de costos, cuánto valía la cartera, cuánto valía el tapado que me quería comprar, cuánto valían las vacaciones, sino cómo voy a hacer con mi prosperidad a lo largo de mi vida, a lo largo de mi desarrollo, integrando al dinero como parte de mi fertilidad. Claro que puedo ahijar proyectos fértiles. Bueno, para empezar a ahijar proyectos fértiles y tener una productividad como mujer, empecemos a hablar de dinero. Superemos el tabú del dinero y no tengamos más sufrimientos anclados en lo histórico. Gracias, gracias, gracias.